Cuando estamos viendo la parte de la contabilidad, de los registros y de las operaciones, pues en primer lugar tenemos que ir desarrollando, viendo pues todo el registro económico del proyecto, todo el registro financiero del proyecto. Ya, entonces acá podemos observar, ¿verdad? Que tenemos pues todo el presupuesto de la obra, que esto pues nos lo tiene que dar la empresa que está generando esa construcción, ¿verdad? Entonces, ella nos tiene que presentar todas esas situaciones, ¿verdad? Para poder trabajarlas. Entonces acá vemos que está todo el presupuesto desglosado, que esos son los costos, ¿verdad? En que se están incurriendo para poder desarrollar pues la obra, que son costos que nosotros vamos a tener a la mano, ¿sí? Entonces, tenemos todo el presupuesto, que esto pertenece principalmente, ¿verdad? A la parte de pavimento de una obra. Y acá tenemos ahora el siguiente proyecto que está en otro lugar, ¿verdad? Entonces, acá siempre nos van a pedir que nosotros podamos calcular lo que anteriormente estábamos viendo. Entonces acá, nosotros podemos ver costo total hasta la fecha, dividido costo total por utilidad o pérdida bruta esperada, menos utilidad o pérdida bruta registrada hasta la fecha, menos la utilidad realizada. O sea, son todos los cálculos que nos piden determinar. Acá, pues, año 1, año 2 y año 3 en las que se está desarrollando, digamos, dicho proyecto, ¿verdad? Año 1, costo total hasta la fecha, 11 millones, ¿verdad? Costo total, tenemos 73 millones, ¿verdad? Utilidad o pérdida que se ha generado, 18 millones. Y acá lo que tenemos es, ¿verdad? Valores que nos están determinando. Año 2, con la misma característica, año 3, con la misma característica, ¿sí? Y acá esta parte es la utilidad o ganancia que está generando. Recordemos que nosotros vimos que esa utilidad o ganancia se genera principalmente por la diferencia que hay entre lo planificado y lo gastado, o lo invertido, o lo ejecutado. Si planifiqué 10,000 y solamente ejecuté 7,000, pues habrán 3,000 de utilidad, o sea, ¿verdad? Que de ganancia que yo pude obtener durante el proyecto. Pues esto es lo que estamos viendo acá, ¿sí? En la parte de acá, el cálculo de anticipo es determinar cuánta plata pues nosotros hemos dado sin que se esté ejecutando parte del proyecto. Entonces, nos habla de un costo total, nos habla de un margen de utilidad, nos habla de un impuesto, lógicamente, ¿verdad? Y nos habla del total del contrato. Cuando nosotros estamos viendo cuestiones de proyectos, siempre, siempre, siempre hay que calcular la parte de los impuestos y hay que incluirla en el impuesto. No hay que asegurar que ese impuesto ya va dentro del costo inicial, porque hay un costo de producción que hay que calcular. Van a haber costos de materias primas, va a haber costos de mano de obra, y si solo sumamos eso, tenemos una pérdida, porque entonces los costos relacionados a los impuestos se nos están cargando también allí, y entonces en lugar de ganar, perderemos. Entonces, no, hay que calcular el total de proyecto, sus costos, sus impuestos, ¿verdad? Y hay que calcular el margen de utilidad. ¿Por qué hay que calcular un margen de utilidad? Porque también la utilidad paga un impuesto, ¿verdad? Entonces, para calcular cuánto tendríamos que pagar y entonces de verdad tener esa parte de esa plata libre que vaya a salir, ¿ya? Entonces acá vemos que el costo total es de 73 millones, el margen de utilidad es de 18 millones, que es lo que está acá, lo que determinamos, el IVA, pues son 11 millones, y todos esos hay que sumarlos y será el total del contrato, ¿sí? Este costo total solamente es costo de producción de de materias primas, mano de obra, etcétera. ¿Estamos? A eso nos estamos refiriendo. Entonces, en realidad esa obra sale en 103 millones.
El total del contrato es de 103 millones y el porcentaje de anticipo es del 20%, que es igual a 20 millones. Recordemos que nos dice la parte de los contratos y esta situación que se tendrán o se tendrá al inicio del proyecto un anticipo no mayor al 20%, ¿verdad? Y eso se ha fijado y eso siempre se establece de esa manera, siempre. Toda vez que ustedes hagan una consultoría o un proyecto, siempre les va a fijar ese monto de anticipo. No hay otro, ¿sí? Ahora bien, entonces, este es el anticipo con el que se empieza a trabajar, digamos, la obra. Siempre va a ser de esa manera. Por lo regular así es como se tasa. Ahora bien, acá tenemos cálculo y amortización de la fianza. Ahora, cuando hablamos de una fianza, estamos hablando de una cantidad que en la persona, ¿verdad? Que la persona que recibe la plata debe pagar o asegurar, porque ese es un seguro, la fianza es un seguro que se contrae o que se genera a través de un banco, ¿verdad? Pero hay bancos que son los que pueden hacer esa parte de la generación de las fianzas. No cualquier banco, sino tienen que estar certificados también. Entonces acá, sobre el anticipo, que es de 20 millones, hay una fianza del 1 por millar. Y quiere decir que la vamos a avanzar por 20,652.90. Que esa plata directamente es la que se va a pagar para la fianza y hay que presentarla, hay que tenerla, ¿verdad? En todo momento, ¿ya? El año 1 hay una facturación de 15 millones y recibimos 20 millones. Quiere decir que de 15 millones que facturamos, o sea, que ya ejecutamos, porque la facturación es lo ejecutado, nos implica que acá de los 20 millones ya ejecutamos esto, quiere decir que ya ejecutamos el 74.58% de ese anticipo que nos están dando, ¿ya? ¿Ya? Bueno, ahora acá nosotros tenemos para esta parte ya ese valor. Entonces, ahora tenemos fianza de anticipo sobre esos 20 millones, porcentaje ejecutado ya es 75%, amortización, fianza de anticipo ya son 15,000, o sea que de esos 20,000 que nosotros ya hicimos de la fianza, ya hay 15,000 quetzales ejecutados, ¿verdad? Que es lo que estamos determinando, o sea, que es lo que resta para completar el valor, pero que corresponden a amortizar la fianza, o sea, el poder recuperar el valor económico que estamos invirtiendo. Esto se los voy a proporcionar para que ustedes lo tengan. Lo voy a subir. Ahora en el año 2, ¿verdad? Tenemos nuevamente otro anticipo que corresponde al 25%, ¿verdad? Y ya tenemos este valor. Entonces acá, facturación, ya facturamos 15 millones y teníamos 20, tenemos un saldo anticipado de 5,000, o sea, esa utilidad, digamos, que va generando. Se facturaron 81, tenemos un saldo de aplicación y tenemos un monto a cancelar que es de 75,000. Quiere decir que, o 75 millones, perdón. De toda la plata que a nosotros nos están dando, lo que estamos viendo aquí es cuánto se ejecuta, cuánto se está ejecutando. Cuánto estamos ejecutando en el proyecto que se está desarrollando, ¿sí? También, pues, estamos viendo de qué manera, pues, empezamos a ver cuánto es lo que nos pagaron de adelanto, cuánto es el remanente el que hace falta, en qué se está invirtiendo, cómo va avanzando la obra, o sea, eso es lo que estamos viendo acá. Estamos estructurando ese valor. ¿Sí? Ahora ya vemos las fianzas de los 3 años que ya se han ejecutado. El monto total es de 103 millones.
La fianza de cumplimiento es ya del 10%. Fianza de cumplimiento del 1 por millar es de 10,000. Ahora, costos por cada año, estos 11 millones son los 11 millones que nosotros hemos tenido acá, el IVA. ¿Sí? Del siguiente año tenemos 58, lógicamente vamos a ir terminando esos valores que nos están generando, 58. ¿Ya? El tercer año tiene 4.750.000, ¿verdad? Ahora, el costo total era de 73 millones y cada año tenemos estos costos con los que estamos trabajando. Entonces acá, sobre el primer año, el costo de aplicación fue del 15%. En el segundo fue el 79% y en el tercer año fue del 6%. ¿Ya? Al final, la participación o la forma en que se fueron generando esos gastos están acá. El año donde hubo una ejecución más amplia fue el año 2, ¿verdad? Ahí se está viendo eso. ¿Sí? Entonces vemos esa parte. Ya vemos otra de las fianzas de cumplimiento en porcentaje de lo que se estableció, que eran los 10.326, ¿verdad? Y la amortización anual fue de qué manera se iba, digamos, recuperando parte de esa plata a través de las utilidades que iban quedando, los remanentes, después de haber colocado pues, los valores en ejecución. Acá, entonces ya tenemos que el precio total, o el costo total de la obra es de 103 millones y las fianzas de calidad son de 15,000 quetzales. Y el 1 por millar, 15 millones, perdón, y es el 1 por millar. Vuelve a tenerse otra vez esa implicación. Aquí ya vamos cómo los métodos que habíamos visto anteriormente se empiezan a aplicar en estos puntos. Entonces vemos de qué manera empezamos a hacer los cálculos. Ahí están las fórmulas y pues ya vemos de los valores con los que estamos trabajando. ¿Verdad? Cálculo de utilidad bruta, el porcentaje de determinación, lo vimos cómo se calculaba, ¿verdad? Aquí dice costo total hasta la fecha dentro del costo total de la obra. La utilidad o pérdida menos la utilidad bruta menos utilidad realizada. Acá dice que en el año X tiene como costo total a la fecha, se ha ejecutado 15,000 quetzales de 60,000. La utilidad, ¿verdad? Es de 12,000. Y nos está generando pues estos valores de utilidad o ganancia. Igual el siguiente año. También está sobre la parte de la autopista calculado, que eso también nos sirve, o sea, no podemos iniciar registros sin esas operaciones. Ahora, acá abajo es lo que nos interesa un poquito más a nosotros. O sea, no estamos diciendo que no nos interese todo, sino que nos interesa ir viendo pues ahora esta relación de información. Ahora bien, esto es con lo que cuenta digamos, la empresa que está generando esa parte de la construcción. ¿Ya? Entonces ahora vemos lo siguiente. El activo y pasivo dice que en activos hay propiedad planta de equipo de 2.400 menos la presión acumulada, total activos no corrientes. Tenemos nuestros activos materiales y suministros, cuentas por cobrar, compañías relacionadas, cliente neto, IVA por cobrar, otras cuentas por cobrar. Eso es el estado financiero que pueden presentar según la labor. Caja y bancos, inversiones temporales, efectivos equivalentes, o sea, lo que tenemos, el efectivo equivalente es lo que tenemos a la mano, ¿verdad? Total de activos corrientes. Pasivos están acá. Capital autorizado, reserva legal, utilidad acumulada, total patrimonio, pasivo y corrientes, préstamos bancarios, pasivo corriente, cuentas por pagar, proveedores, IVA, impuestos sobre la renta, compañías relacionadas,
provisiones y prestaciones laborales, ¿verdad? Y está nuestro pase. Ese es nuestro estado financiero, nuestro balance. Y aquí tenemos estado de resultados, ¿verdad? Generado por cada valor de lo que estamos trabajando. Estamos trabajando sobre obras, no estamos trabajando, ahorita estamos presentando el general de la empresa, pero ya ahí haremos el de las obras. Porque el general de la empresa es solo para ver y determinar liquidez, pero el de las obras para determinar de cómo poder avanzar y cómo registrar todas esas operaciones económicas. ¿Sí? Entonces, vemos la integración de nuestro estado financiero, nuestro estado de resultados, ¿verdad? Venta de obras, costo de ventas, margen bruto, otros ingresos y operaciones, gastos de operación, gastos de venta, administrativos, ingeniero de proyectos, etcétera. Y vamos a ir desarrollando nuestro estado financiero y la utilidad que ésta genera al final del año. ¿Sí? Ahora, aquí siempre vamos a tener que registrar las operaciones que nos están desarrollando. Entonces, como lo que estábamos viendo en primer lugar es que para que pudiéramos trabajar tendríamos que tener una fianza, ¿verdad? Entonces tenemos que contabilizar la fianza. Aquí nos está hablando de que la fianza de anticipo fue de 20,653. ¿De dónde salió el valor? De caja. Recordemos algo importante. A partir de la bancarización, ¿cuánto es lo que nos permite tener en efectivo y de qué valor ya directamente tenemos que trabajar con bancos? ¿Alguien que se recuerde? ¿No? Bueno, entonces vemos lo siguiente. Siempre, después de que de 20,001 ya se tiene que operar con bancos. Eso que no se nos olvide, por favor. Será con bancos. ¿Ya? Por cuestiones de bancarización. Ahora, ya registramos la fianza anticipo, ¿verdad? Que fue el 1 por millar sobre el valor recibido, sobre lo que nos dieron, ¿sí? Ahora la segunda es por la fianza, o sea, el registro del 20% del anticipo recibido sobre el total de la obra. Ahora, podemos, no importa si esta va primero o esta, estamos registrando las operaciones, pero registramos la fianza y registramos el valor que recibimos, ¿sí? El valor que recibimos fue de 20,652,903, que fue anticipo sobre el contrato. Y esta es del 1 por millar, ¿verdad? Del valor, o sea, de este, ¿ya? Entonces, sobre este le calculamos el 1 por millar, y entonces por eso la fianza es de 20,653. Acá, la fianza de cumplimiento sobre el total del contrato, ¿sí? Y entonces, fianza de cumplimiento nuevamente a caja y bancos, ¿va? Y registramos de cuánto fue. Acá, en este cuadro, lo que estamos viendo es la integración del presupuesto que la empresa nos había presentado. Pero alguien puede decir, pero fíjese que ahí estaba ese presupuesto. ¿Para qué habría que calcularlo de nuevo? Voy a explicar. Acá, muchas veces nosotros tenemos un presupuesto con el cual vamos a ejecutar y eso nos va a servir para toda la vida porque eso es así. Se presenta un presupuesto, pero cuando ya lo estamos ejecutando, a veces que es más. Ahora, ¿por qué a veces gastamos más o por qué gastamos menos? Porque tiene que ver mucho con el tipo de cambio y el alza o la baja del costo de nuestros materiales. ¿Ya? Entonces, es por eso que nosotros
determinamos o vemos esas situaciones. ¿Ya? Por eso las estamos trabajando de esta manera. Entonces, por eso es que nosotros vemos el presupuesto que nos presentaron y los cargos, ¿verdad? Que se generaron y el total que se está ejecutando de ese valor. Entonces aquí, lo que nosotros vemos es esto, ¿verdad? Que los planos, pues el valor es este y no hubo cargos, pero el mantenimiento de la carretera se presentó un valor por 1.656.000, pero en realidad, ¿verdad? Tenemos que al final se ejecutaron 1.694.250. O sea, este es valor acumulado. La diferencia entre 1.656.000 y 1.694.000 es el cargo o el sobrecargo, la plata que se tuvo que colocar para completar ese mantenimiento. O sea, nos hizo falta. Pero alguien puede decir, mire, pero entonces el presupuesto no sirvió. No es que el presupuesto no sirviera. El problema está que hubo un alza de costos, de materiales, de recursos, y eso hizo que entonces, pues, aumentara el valor de la inversión que nosotros estamos trabajando. ¿Ya? Por eso lo vemos de esa manera. Y así como esto, pues estamos viendo dónde ha aumentado, pues, de valor, ¿verdad? Y estamos analizando. ¿Sí? Entonces, ¿esto para qué nos sirve? Nos sirve para ir viendo el presupuesto, el avance y no correcciones, sino las implicaciones económicas con las cuales estamos trabajando, ¿verdad? Ahora eso se tiene que contabilizar, ¿verdad? Porque acá nosotros tendríamos construcciones en proceso, ¿verdad? Que es el valor que ejecutamos, porque es mantenimiento de la cartera, ¿sí? Y lo vamos a cargar a caja y bancos. ¿Por qué? Porque es efectivo. Ahora esto, aquí lo tenemos que determinar. ¿Por qué subió? Porque planos finales de obra se cargaron 38.250 y mantenimiento de la cartera 1.656.000. Por eso es que ahora hay 1.694.250. Esos 38.250 quetzales que no estaban presupuestados, digamos, hicieron posible que se cargara aún más la parte del valor, ¿verdad? Para este primer rubro. Segundo, aquí lo que estamos registrando, ¿verdad? Siempre va a ser el valor donde hay variación. Y aquí vemos que la variación está aquí en este primer punto y aquí tenemos un total de variación en estos otros puntos. O sea, estamos viendo rubros, ¿verdad? Estamos viendo rubros generales. Entonces acá, igual, construcciones en proceso, a caja y banco, solamente que la limpieza, chapeo y destronque salen tanto, excavación en tanto, excavación de canales en tanto y excavación de estructural en tanto. Y esto es el valor que se está cargando a caja y bancos o a bancos en su efecto, ¿sí? Entonces estamos contabilizando ya ese bien o ese valor. Y acá, nuevamente, construcciones en proceso, Caserío Villanueva, a caja y bancos. ¿Y qué es lo que estamos cargando? Estamos cargando esto. Estos valores que están acá. ¿Sí? Entonces, acá, extracción de alcantarillado, remoción de materiales, acarreo, y eso es lo que estamos registrando. Pareciera más que lo que estamos haciendo es un desglose de contabilidad de costos, porque recordemos que la cuenta de costos así se desglosa, pero es necesario dejar toda esa parte en evidencia, porque si tenemos auditoría, lo que va a hacer la auditoría es pedir toda esa parte de las notas aclaratorias que son estas, ¿verdad? Para poder determinar cómo se ha generado ese punto. Entonces, lo vemos de esa manera, ¿ya? Y vamos otra vez a construcciones en proceso y lo vamos a cargar, ¿verdad? Por la capa de basalto y mano de obra. Ahora vamos a ver algo. Nos vamos a ir otra vez acá. Tenemos esos valores que estamos determinando, la capa de basalto y los gastos directos, indirectos atribuibles al contrato.
que son 11 millones, 11,000, y que acá los estamos determinando. Pero acá nosotros tenemos que ver una parte, como estamos hablando de basalto, entonces estamos hablando que ese basalto va a corresponder directamente a inventarios, ¿sí? Es un inventario de materia prima. Entonces, acá estamos registrando de esta manera. ¿Por qué inventarios? Porque basalto es materia prima. Por eso lo tenemos que generar a inventarios. O sea, tenemos que darle de baja al inventario, ¿verdad? Y el resto, pues se va a caja y bancos, ¿sí? Y todo esto que nosotros estamos haciendo es llevar el control financiero del valor económico de lo que se está aplicando dentro del proyecto, ¿sí? Entonces, eso es lo que a nosotros nos interesa ir desarrollando, ir viendo, generando a través de esta parte de la contabilidad. O sea, si nosotros empezamos a ver, y en algún momento pues nos tocaría ser contadores de una constructora o el administrador de la constructora, pues ambos tienen que ver todas estas situaciones y tienen que ver de qué manera pues se va a registrar cada operación, ¿sí? Bueno, eh, nosotros también debemos de determinar cómo es que vamos a ir generando pues toda esta información. Entonces, por eso es que estamos viendo este primer punto. Voy a parar acá la grabación